Otra cuestión muy grave es que tales personas están poniendo en duda que haya algo que pueda considerarse natural o normal. La Biblia da gran importancia a esto. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:3 leemos, sin afecto natural. Igualmente, en el capítulo 1 de Romanos tenemos aquella declaración crucial en la que Pablo, en su gran condena de la época a la que pertenecía y de otras, utiliza esta clase de lenguaje. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 27, etcétera. Y lo mismo dice, es cierto de las mujeres, pero el término que utiliza es natural. Ahora bien, hoy día eso se discute. Se nos dice que no debemos utilizar este término. Preguntan, ¿a qué te refieres cuando hablas de natural y normal? Añaden, en realidad estás hablando de lo que es natural para ti, pero si otro hombre es distinto, no es natural para él. En última instancia, no hay diferencia entre sexos y no existe tal cosa como lo natural. Y así, este comportamiento se justifica cuestionando la diferencia natural entre el hombre y la mujer, y el deseo natural que tiene una mujer de un hombre y un hombre de una mujer. Ciertamente, todo esto se está rechazando y se dice que puede ser natural que un hombre desee a un hombre y que una mujer desee a una mujer. Todos los patrones han desaparecido, porque la categoría de lo natural ya no se acepta. Y por supuesto, además de eso, las personas dicen que no existe tal cosa como el pecado, porque Dios no existe. Si no hay cánones morales universales, no hay pecado. Ciertamente, no existe el delito. Cada vez es más frecuente que en los tribunales se presenten alegatos de responsabilidad atenuada. ¿Qué significa esto? Se presenta un médico ante el tribunal y dice, este hombre ha hecho esto. Eso lo admite. Pero yo estoy aquí para decir que no podía evitar hacerlo por ser como es. Su constitución física y biológica es tal que no puede evitarlo. No solo no hay pecado, pues, sino que tampoco hay delito. Simplemente se convierte en cuestión de tratamiento médico. Todos los patrones han desaparecido y lo han hecho para siempre. Por supuesto, admito que hay casos escriturarios en los que es válido el alegato de responsabilidad atenuada, pero lo que estoy criticando es la tendencia a universalizar lo excepcional. Además, ciertamente, la justificación de la maldad adopta la forma de culto a la expresión propia. Se nos dice, tienes esas facultades, así que seguro que estabas destinado a utilizarlas. No tienes que reprimirlas o refrenarlas. ¿Por qué has sido dotada de ellas, sino para qué las posees? Empléalas, exprésate. Luego está lo de poner el amor en contraposición a la castidad. El problema antiguamente, nos dicen, era que se daba preponderancia a la castidad frente al amor. Pero el amor es lo que importa de verdad. La castidad se encuentra en un segundo plano. Mientras haya amor, no importa si el hombre ama a un hombre o a una mujer sexualmente. No debemos hablar en términos de moralidad y castidad. Nada importa salvo el amor. De modo que así vivimos en medio de toda la confusión, la promiscuidad y las perversiones de hoy en día. Ahora bien, la dificultad que tengo es mostrar brevemente que todo eso está mal. Nuestro Señor lo expresa de esta forma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, versículos 30 y 31. Si lo miras de esta forma, no justificarás todos tus actos simplemente diciendo, bueno, yo amo. Reconocerás que quizás se trate de lujuria y que no debes dañar a la otra persona. Comprenderás que el otro es una persona a los ojos de Dios, que Dios está por encima de ambos y que no sois animales, sino seres responsables ante un Dios todopoderoso
que querría que vivieses una vida más elevada y noble. Comprenderás que debes tener una disciplina y un dominio propio, y que expresas tu amor considerando a tu prójimo como a ti mismo, en lugar de estar pensando siempre en ti mismo y en tu deseo de gratificación propia. Hemos considerado, pues, los argumentos que se ofrecen a favor de la nueva moralidad, y hemos visto que son argumentos especiosos. De modo que esa no es la verdadera explicación de la conducta moderna, no. La respuesta es bastante sencilla para los que conocen la Biblia. Lo primero que nos dice la Biblia es que esta nueva moralidad no tiene nada de nuevo. Es tan vieja como el periodo anterior al diluvio. Es tan vieja como Sodoma y Gomorra. De ahí es donde provienen los términos que utilizamos. Y sin embargo, las personas del siglo XX-XXI se jactan de sus grandes progresos. ¿Una nueva moralidad? Es tan vieja como el pecado. La Biblia lo sabe todo al respecto y puede decirte mucho más acerca de ella que la mayoría de estos libros modernos. Ahí está todo definido y analizado. No solo eso, y en mi opinión esto es lo más extraordinario de todo. De hecho, la Biblia profetiza que cosas de este tipo sucederán, que se producirán de forma recurrente. Por otro lado, la situación actual no tiene nada de extraordinario para los que conocen la Biblia. No me asombra lo más mínimo que, a pesar de toda su sofisticación, los hombres y las mujeres se comporten como lo hacen. La Biblia me dice que lo harán. ¿Has leído en Lucas 17 la profecía de nuestro Señor mismo con respecto a los tiempos postreros? Como fue en los días de Noé, así también será. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será. Lucas 17 del 26 al 30. Todo esto ya había sido vaticinado. Hagas lo que hagas, si eres seguidor de la supuestamente nueva moralidad, no estás haciendo nada nuevo. Tu moralidad es muy antigua. Ciertamente, tal como lo expresó alguien, la nueva moralidad no es más que la vieja moralidad que intenta engalanarse con términos filosóficos. Pero la Biblia te dirá por qué surge y por qué las personas se comportan de esta forma, y eso es lo más importante. ¿Por qué sufrimos este azote en la actualidad? ¿Por qué afrontamos este horror a diario? Aquí tenemos las respuestas bíblicas. La principal explicación es que el pecado nunca puede satisfacer, nunca. Aparenta hacerlo, dice, solo una vez, pero nunca nos quedamos en una vez. El pecado nunca satisface a las personas, por lo que se aburren de sus pecados habituales y desean más. Cuando han agotado todo el abanico de pecados conocidos, se inventan otros distintos y se desvían y pervierten. La perversión siempre es una prueba de la incapacidad del pecado para satisfacer. Es una especie de agotamiento. Una vez supe de un caso muy trágico de un médico que se había convertido en drogadicto. Recuerdo que le pregunté a aquel pobre hombre que había sido compañero de estudios, ¿cómo llegaste a esto? Y me dijo que su problema era que siempre había bebido mucho y que había llegado a un punto en el que la bebida parecía no afectarle, pero necesitaba experimentar algún tipo de sensación, de modo que cuando le falló la bebida empezó con las drogas. Y en este país hay miles de personas que han caído en la drogadicción solo por ese motivo. El pecado siempre empuja a las personas un poco más lejos, y cuando, por así decirlo, las formas normales de pecar no reportan satisfacción alguna, optan por lo anormal. Eso solamente es una manifestación de la incapacidad del pecado para producir una verdadera satisfacción. Pero aquí tienes una segunda razón. ¿Has advertido alguna vez la dimensión contradictoria y poco inteligente de estas perversiones? Por un lado, tenemos a los hombres y las mujeres que se jactan de sus grandes avances, de sus conocimientos, despreciando a sus antepasados de 100 o 200 años atrás, y más aún a los de 1000 o 2000 años atrás. Tenemos a la sociedad moderna en la cúspide de sus conocimientos y de su sofisticación y desarrollo. ¿De qué manera tan increíble ha dejado atrás a todas las generaciones anteriores? Las personas, se dice, son demasiado inteligentes para ser cristianas. Por un lado, tenemos esto. Pero por otro lado, consideremos el discurso de D. H. Lawrence criticando
el excesivo desarrollo de una parte del cerebro, afirmando que piensan demasiado y que la forma de ser felices en este mundo es dejar de pensar y dejarse llevar. No solo eso, sino que a pesar de jactarse de todo su progreso, ¿hacia dónde se dirige la sociedad en la música y el arte? Vuelve a la jungla, a las pinturas rupestres. Estos son hechos, pero ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez. Si la mejor música es la de los salvajes y letrados y sin educación, ¿dónde está la sofisticación? Hoy día ser sofisticado es volver a lo primitivo, a lo primigenio y elemental. Y lo mismo se puede decir de todos los demás aspectos. Esto es asombroso, porque no es inteligente. Este es el elemento contradictorio que siempre hallamos en el pecado, que cuando las personas se jactan de progresar más que nadie, en realidad están retrocediendo a los orígenes. Pero hay algo aún más profundo en todo esto, si lo consideramos en un sentido psicológico. Creo que todo esto es el resultado de una conciencia intranquila. Es el intento de las personas de cauterizar y endurecer sus conciencias. Es el miedo y la inquietud. Es inquietud. Otro factor, y creo que el más importante de todos, es que todo lo que estamos presenciando atiende en última instancia a una incapacidad para entender la verdadera naturaleza de los hombres y las mujeres, la naturaleza y el significado de la vida y su finalidad y propósito. Ahora bien, no digo todo esto como una mera crítica. Soy predicador del Evangelio y todo esto me interesa porque deseo que las personas sean salvas y libres de ello, y que reciban la verdadera felicidad en Cristo. Estoy tratando este asunto, por tanto, a fin de ayudar. Creo que el principal motivo de esta perversión moderna es la frustración y el sinsentido. En cierta forma, no culpo a las personas. Vivimos en un siglo espantoso en el que ya hemos sufrido 2 guerras mundiales y las naciones siguen en su carrera de armamentos, por lo que los jóvenes se ven tentados a preguntar: ¿qué es la vida? ¿En qué consiste vivir? ¿Qué soy? ¿Solo carne de cañón? ¿Solo estoy aquí para que me reviente una bomba? Quiero experimentar, quiero descubrir. Quizá no siga aquí durante mucho tiempo y deseo sacarle el máximo partido a la vida mientras dure. Las mujeres y los hombres modernos están perdidos, no se conocen a sí mismos, no saben que son seres creados a imagen de Dios, no saben cómo utilizar su mente y su cerebro, no comprenden que son distintos de los animales, no saben que no están destinados a ser criaturas pasionales, sino instrumentos para reflejar parte de la gloria del Dios eterno mismo. Esa es la causa del problema. Las personas lo desconocen y así, al comportarse de esta forma, se están insultando a sí mismas. Luego, además, esto es una horrible demostración de lo que quiere decir la Biblia cuando habla del poder del pecado, del hecho de que el pecado se adueña de las personas y las tiraniza. Por eso, únicamente Dios puede salvarnos. Es porque el diablo, el infierno y el pecado son tan poderosos. ¡Qué maligno es el pecado! Si dejamos que se desarrolle, veremos a dónde nos lleva, no solo al mero pecado acompañado de vergüenza, sino al pecado sin vergüenza, al pecado con una ausencia absoluta de sentido moral. Luego llega la perversión. La luz se convierte en tinieblas y las tinieblas en luz. Lo amargo se considera dulce y lo dulce amargo, y toda la suciedad y todas las consecuencias que se derivan de ello. Al mismo tiempo, el estado del mundo en la actualidad ejemplifica el hecho de que el verdadero problema de los seres humanos reside en el corazón. Todo esto lo dijo nuestro Señor. Esta, dijo, es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Si eres un seguidor de la nueva moralidad, no es a causa de tu cabeza, sino de tu corazón. Ya te he demostrado que no es la cabeza lo que te guía. Si así fuera, no te estarías contradiciendo de la forma en que lo haces. Tu problema es el corazón. Te gusta el pecado,
Eso es lujuria, es tener un corazón maligno. Esa es la verdadera explicación de todo. Permíteme que te haga una pregunta. ¿A dónde conduce todo esto de forma invariable? Ya hemos respondido a eso. Conduce al diluvio, a la destrucción de Sodoma y Gomorra, al saqueo de Jerusalén y a la cautividad de los hijos de Israel en Babilonia. Conduce al año 70 después de Cristo y a la dispersión de los judíos entre las naciones. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Consideremos la historia secular. Hemos visto que fue esto mismo lo que ocasionó el declive y la caída del gran imperio romano. Roma cayó por su corrupción interna. La carcoma se apoderó de ella y sus ciudadanos se volvieron inmorales y pervertidos. Roma erró esencialmente, y los godos y los vándalos llegaron y la conquistaron como resultado de eso. Y eso ha sido la causa de la decadencia y caída de la mayor parte de los demás imperios desde aquel entonces. Los expertos que han escrito sobre esto afirman que las sociedades antiguas fueron perdiendo su empuje y su fortaleza a medida que su moralidad se iba relajando. Siempre sucede lo mismo. Una vez que las personas pierden la noción moral de sí mismos y de la vida, desaparece todo su empuje político y militar, así como en todos los demás aspectos. Se repanchingan en las termas, cometen fornicación y adulterio y dejan que sus imperios se vayan al traste. Nuevamente quiero recordar las solemnes palabras del Hijo de Dios. Como fue en los días de Noé, así también será. Lucas capítulo 17 versículos 26 y 27. Así es como vivían, dice, antes de la llegada del juicio final. Se casarán y darán en casamiento, comerán y beberán, comprarán y venderán. Lo hicieron antes del diluvio, lo hicieron antes de la destrucción de Sodoma y volverán a hacerlo antes de que llegue el fin. Esto es lo que hace que nuestra situación actual sea tan gravemente alarmante. Aunque el hombre moderno no cree en Dios ni cree en los patrones morales, aunque no cree en nada salvo en sí mismo y en sus propias pasiones, eso no cambia la situación en absoluto. Dios sigue estando en el cielo, sigue siendo todopoderoso y sigue siendo el juez eterno. Dios sigue adelante con su plan de dar un fin a la historia y lo hará por medio del juicio y la destrucción eterna de todo lo malo y equivocado. El diablo y todos los que le pertenecen serán echados al lago de perdición para siempre. En los postreros días, dice Pablo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquí los tenemos, sucede hoy en día, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Lo vemos todos los días en los periódicos. El Nuevo Testamento es completamente actual. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, sin dominio propio, dicen, no puedo evitarlo, soy un animal. Crueles, aborrecedores de lo bueno, que se ríen de la moralidad. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 3. Sí, sucedía en el siglo I después de Cristo. Despreciaban esa moralidad de la clase media tan mojigata, decente y ordenada. Escupían en ella, se reían de ella. Que los hombres y las mujeres sean leales al matrimonio, que crean en la familia, que tengan dominio propio. ¡Qué mojigato! ¡Qué risible! ¡Qué anacrónico! ¡Qué desfasado! Mira que seguir creyendo en esas cosas. Sí, eran aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 3 y 4. Estas son las condiciones que siempre han presagiado la calamidad, el desastre, el sufrimiento y la aflicción. Y te pido en el nombre de Dios que consideres estas cosas a la luz de lo que Dios ha dicho y ha hecho invariablemente en el pasado. Ahí, pues, está el diagnóstico bíblico. ¿Les queda alguna esperanza a tales personas? ¿Hay algún mensaje para el mundo en su estado actual?
¿Hay algo que podamos decir a estos nuevos moralistas? A esos que se recrean y glorían en la perversión y que ridiculizan la piedad y la moralidad. Gracias a Dios, tengo un evangelio glorioso para ellos. Como hemos visto, ya ha habido personas así en el mundo. El apóstol Pablo dice a los cristianos en Galacia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y a la iglesia en Corinto le dice que hay ciertas personas que jamás tendrán herencia en el reino de Dios. ¿Quiénes son? Hace una terrible enumeración. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Están fuera. En el reino de Dios no puede entrar nada impuro, porque Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. En el cielo no hay impureza alguna. Todo lo que os rodea a Dios es gloriosamente puro, limpio, saludable, amable y verdadero. Y los hombres y las mujeres que se encuentran en ese estado de impureza no heredarán el reino de Dios. ¿El problema? Pues son los corazones de las personas. ¿Se puede hacer algo por ellos? Bien. Ellos mismos no pueden hacerlo, porque no se puede cambiar el corazón propio. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Jeremías capítulo 13, versículo 23. Es incapaz. No podemos otorgarnos un corazón nuevo. No podemos renovar nuestra naturaleza. Pero el mensaje de toda la Biblia es que Dios sí puede. Nuestro Señor dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Lo que los hombres y las mujeres necesitan es un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una naturaleza que ame la luz y aborrezca las tinieblas. Necesitan una naturaleza que disfrute de lo que es dulce y no de lo amargo, una naturaleza que desee amar el bien y aborrecer el mal. ¿Y no es ese el problema que todos tenemos? Es nuestra naturaleza lo que anda equivocado. Estamos mal por dentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Mi corazón es lo que me guía y me lleva a pecar. Ahí reside todo el problema. Necesito un nuevo corazón por naturaleza, una nueva forma de ver las cosas, un nuevo deseo. ¿Cómo obtenerlo? Bien, no puedo generarlo, pero puedo clamar junto con David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 10. David dijo eso después de haber asesinado tras cometer adulterio. Reconoció que era impuro, que estaba sucio. Tú amas la verdad en lo íntimo. Versículo 6. Y era ahí donde estaba equivocado. Señor, haz de mí lo que no soy. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 7. Gracias a Dios, ese sigue siendo el mensaje. No desespero de las mujeres y los hombres modernos con sus perversiones y su moralidad supuestamente nueva. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. El apóstol Pablo predicó el Evangelio en la ciudad portuaria de Corintio, en las cloacas, en medio de la vileza y la orgía de maldad que era Corinto. Lo predicó allí, y fue el poder de Dios en las vidas de los hombres y las mujeres. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Y gracias a Dios, sigue siendo cierto. En un verso Charles Wesley escribió: Cordero Santo que murió, fiador en mi lugar, resucitado es mediador y príncipe de paz.